y amén. ¿Sabe usted, hermano, muy bien que Dios quiere que su pueblo sea un pueblo victorioso? Amén. Pero para que haya victoria tenemos que entrar a un conflicto, ¿verdad? A una situación de confrontación con nuestro adversario, y usted ya sabe quién es. Pero dice la Escritura que nosotros somos más que vencedores. Y Dios nos llama a nosotros a ser conquistadores. Amén. Así como Israel fue llamado a conquistar la tierra prometida, también nosotros hemos sido llamados a conquistar esa tierra que todavía se opone ante Dios, y esa tierra está en nosotros mismos. Dice la Biblia que del polvo fuimos tomados y ahí vamos a volver. Entonces hay muchas situaciones en la vida nuestra con las cuales nosotros tenemos que luchar contra nosotros mismos y contra todo aquello que el enemigo quiera poner en nosotros para afectarnos, para dañarnos, para que nosotros no podamos lograr la victoria que ya Dios nos dio a nosotros. Todavía resuenan esas palabras que Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Amén. Siguen resonando hasta este día. Esfuérzate, nada es fácil. Requiere entrega, dedicación, sacrificio. Sé valiente. Amén. Tenga coraje, enfrente de la situación, no dé un paso atrás. No temas ni desmayes, dice el Señor. Y eso se sigue repitiendo día con día para nosotros, porque hay algo que nosotros tenemos que vencer, que puede afectarnos en cualquier momento. Tal vez eso puede estarle afectando a usted ahora, le afectó antes, pero también le puede afectar a usted el día de mañana. Y quiero que busquen conmigo en el Salmo 56 y le pone una ceñita ahí a ese salmo. Es un salmo de David. Salmo 56, versículos 3 y 4. Me dan un fuerte amén cuando lo tengan. Y vea lo que dice David en este canto. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Es la pregunta. ¿Qué encontramos aquí? Quiero que hablemos ahora acerca del temor. ¿Hay algo que provoque temor en usted, en su vida? Algunas personas, y bueno, y los psicólogos atienden a mucha gente con problemas de temores, ¿verdad? Hay innumerables tipos de temores que vienen a afectar a mucha gente, y ellos no son libres de esta situación, están siendo atormentados por estas situaciones. Hay gente que le tiene miedo a un insecto, hay gente que le tiene miedo a su sombra, hay gente que le tiene miedo a estar en lo oscuro, hay gente que le tiene miedo a estar donde hay mucha luz, hay gente que tiene miedo a estar en un lugar muy pequeñito, hay gente que le tiene miedo a estar en un lugar muy amplio, y total que uno de un modo, otro de otro, amén. Uno le tiene miedo a las inyecciones y no entiende que más rápido le cae bien la medicina, pero le tiene temor a eso. Y un montón de cosas que vienen a afectarle su vida y no lo dejan en paz y no le permite avanzar en su vida. Hoy quiero que entendamos que así como el colesterol es bueno y malo, también hay un temor bueno y un temor malo. ¿Oyeron eso? Un temor bueno y un temor malo. Y usted va a ir identificando cuál de esos es el que le está afectando. El temor malo es el que destruye a la gente.
es el que roba oportunidades. Aún, fíjese bien, aún le puede robar a usted la oportunidad de entrar en el reino de Dios. La Escritura dice en Apocalipsis 21:8 que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Son los primeros que aparecen. ¿Y sabe quiénes son los cobardes? Los miedosos. Los que tienen mucho temor. Así que hoy vamos a conocer acerca de estos dos temores. El temor bueno para vivirlo, ¿amén?, y disfrutarlo. Y el temor malo, ¿para qué? Para combatirlo, resistirlo y vencerlo en Cristo Jesús. Entonces, cuando hablamos del temor bueno, en la Biblia encontramos en el hebreo una palabra, yarén, y significa temor reverente. ¿Oyeron eso? Temor reverente. Es la actitud de reconocer el poder y la autoridad de un superior que merece todo nuestro respeto. ¿Amén? Nuestro respeto. En el hogar nuestros hijos no deben de tenernos miedo. ¿Oyeron eso? Sino que deben tenernos amor y respeto. Porque si ya les infundimos miedo, y quizás por eso se chupe el dedo, y ya está grande, quizás por eso se orina en la cama, ¿verdad?, y ya está grande, por eso se hace sus necesidades en la universidad, y ya está grande, es porque a saber qué tipo de papá tiene o qué tipo de mamá, ¿verdad? Será de aquellos que cuando él comete una falta, con lo primero que agarran, con eso le dan. Y hay maltrato, y hay insultos, y hay maldiciones, y el pobre cipote está feliz cuando su papá se va a trabajar. Y cuando llega su papá a la casa, se paraliza. Hasta mudo queda. ¿Por qué será? Ese es miedo, no es respeto. Entonces, esta palabra la vemos en Génesis 22:12, cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo Isaac, su único hijo. Y el ángel de Jehová lo detiene y dice: "Hey, un momentito, no vayas a tocar al muchacho, no le vayas a hacer nada. Ahora reconozco que temes a Jehová, porque no has rehusado entregarle a tu hijo único". Pero ese era un temor ¿de qué? De respeto a Dios, reconociendo la soberanía de Dios. En el griego, en el Nuevo Testamento, hay un verbo, en la beomai. Ese verbo y sus adjetivos significa ser precavido, oiga esto, ser prudente, tener ¿qué? Precaución. Significa actuar con reverencia, y es el resultado de tener un temor santo para Dios. En Hebreos 11:7 encontramos que Noé, cuando Dios le dio la orden de hacer el arca, dice que él con temor, ¿verdad?, con temor, con reverencia, con respeto, hizo el arca conforme a Dios le dijo que la hiciera. Amén. Entonces ahí encontramos esto que tiene que ver con el temor bueno, y este temor bueno es el que nos lleva a nosotros a ser sabios y prudentes. ¿Oyeron eso? Cuando encontramos o vamos a un lugar que no conocemos, vamos despacio, vamos observando todo, para no equivocarnos, para conocer bien el lugar. Lo mismo sucede cuando conocemos a una persona nueva, ¿verdad?, que se cruza por nuestra vida, y más en estos tiempos que no sabemos cómo son, ¿verdad? Caras vemos, corazones no sabemos. Vamos con prudencia, amén. Vamos con cautela para conocer a aquella persona. En el libro de Job, en el capítulo 28, versículo 28, la Biblia dice: "He aquí que el temor del Señor es la sabiduría". Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, es el respeto a Dios, es considerar a Dios como el número uno
es tomarlo en cuenta a Él como el Señor de nuestra vida. Eso es tener sabiduría. Y el apartarse de lo malo, del mal, es la inteligencia. Así que si usted puede discernir lo malo y se aparta de lo malo para hacer lo bueno, usted es una persona inteligente, aunque tal vez no llegó a sacar el bachillerato. Pero es inteligente, porque sabe apartarse de lo malo y respeta a Dios, considera a Dios en su vida, tome en cuenta a Dios en todo lo que usted hace. Dios es el centro de su hogar, Dios es el centro de su vida, Dios es el centro de su familia, Dios ocupa el primer lugar en su trabajo. Usted es una persona sabia. Amén. Y ese temor del que habla la Biblia aquí es el temor bueno. Es el temor que nosotros tenemos que abrazar. Aprender a ser prudentes, precavidos, a tener precaución. Por eso ahora, como exigen que hayan señales, ¿verdad? Usted va a algún centro comercial y acaban de trapear, ponen ahí un objeto que le dice cuidado, ¿verdad? Precaución, hasta en varios idiomas se lo ponen, porque tal vez no sabe español, pues está en otro, ¿verdad? Y ahí dice piso mojado, dice. Cuidado, como quien dice, si se cae, después no le eche la culpa al que trapeó. Amén. Sino que la culpa es suya. ¿Por qué? Por imprudente. Porque no ha tenido cautela en lo que está haciendo. Porque no se fija por dónde camina. Amén. Porque es una persona descuidada. Y eso le trae graves consecuencias. Y usted va a sufrir esas consecuencias. Entonces el temor bueno es el que tenemos que abrazarlo y tomarlo para nosotros. Ahora hablemos del temor malo. El temor malo es un ente maligno que puede venir en cualquier instante. Aquí David lo está mencionando. Y después vamos a entrar a ver cómo es que David fue inspirado a escribir este canto del Salmo 56 y el Salmo 57. Y ahí él fue atacado precisamente por este temor malo. El primero que encontramos aquí en la Biblia, en el griego, el nombre de Ilia y sus adjetivos correspondientes, y significa cobardía, timidez. Hay personas que por cobardía no van a hacer la tesis de graduación y quieren hacer mejor otro trabajo, porque les da miedo defender su tesis. Otros por cobardía no aceptan una beca en el exterior porque no saben cómo les va a ir. Y tienen miedo de dejar aquí a su familia y poder ir a vivir solo a otro país. Y no saben cómo van a hacer. Y más si no lleva la almohada con la que siempre ha dormido desde que era un bebé. En la Escritura dice en 2 de Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Amén. Ese espíritu malo no viene de Dios. Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y dominio propio, dice la Biblia. O sea, el Espíritu Santo que está en nosotros es el poder de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Está en nosotros. ¿Para darnos qué? Sabiduría, para darnos poder, para darnos la forma de vencer ese temor malo que quiere hacernos cobardes. ¿Oyeron eso? Los cobardes no van a heredar el reino de los cielos. Por tanto, tenemos que ser más que vencedores, tenemos que ser conquistadores, tenemos que irnos en contra de ese temor malo que tarde o temprano nos puede atacar. Por ese temor no podemos poner un negocio. Porque vienen malos pensamientos y nos dice, es que te va a ir malo. Es que no te va a ir bien, es que mire cuánta gente no tiene de negocio. No vas a poder superar eso. No vas a poder hacer ese viaje. No te van a dar la visa que vas a ir a hacer ahí.
Y viene el enemigo a poner, ¿qué? Ese miedo, ese temor que le va a impedir, ¿qué? Lograr los propósitos que Dios tiene para usted. También está la otra palabra en el griego, de donde viene esa expresión conocida por nosotros de las fobias. ¿Han oído eso, verdad? Las fobias. Ese es tener un temor terrible que puede afectarnos a nosotros, un miedo. En Mateo 2, versículo 22, vamos a ver, aquí aparece este verbo. Cuando José quiere regresar con María y Jesús de nuevo a Israel, porque ya había muerto Herodes, el que mandó a asesinar a los niños. Versículo 21 dice, del capítulo 2 de Mateo, entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo, ¿qué dice? Tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Aún aquí Dios ocupó y permitió que hubiera esa fobia en el corazón de José, ese temor, ese miedo de que pudieran hacerle daño al niño, ¿verdad? Y Dios permitió eso. ¿Para qué? Para que él no llegara a Judea, porque el hijo de Herodes podía tomar venganza. Y permitió Dios eso, ¿para qué? Para que se cumpliera la palabra, llevándolo ¿a dónde? A Galilea, a Nazaret, para que se reconociera en la Escritura que le iban a llamar el Nazareno, el Galileo, de acuerdo a como está escrito. Pero hubo un temor terrible en el corazón de José que estaba afectándole a él en ese momento. Porque había una amenaza de muerte. Y en estos tiempos, ¿cómo amenazan de muerte a la gente, verdad? Puede venir ese espíritu malo a través de una llamada telefónica, puede venir ese espíritu malo a través de una carta que le llegue a usted, donde llegan a amenazarlo. Y empieza ese temor ¿a qué? A atormentarle, a afectarle, a provocarle un sudar helado, a que se le suba la presión, a que se desanime y tenga ganas de hacer sus maletas e irse de aquí lo más rápido posible. Y que todo quede botado aquí cuando mira, ¿y qué va a pasar con esto? Ay, que quede eso, y a mí qué me importa. Lo que yo quiero es salvar mi vida, porque viene ese temor. Es lo mismo que sintió el apóstol Pedro, ¿se acuerdan? En Mateo 14:30, cuando él empieza a caminar sobre las aguas. Lo invadió el temor porque veía que las olas se encrespaban, el viento aullaba más fuerte y él empezó ¿a qué? A hundirse. Tuvo miedo. Y así nos pasa muchas veces en la vida. Cuando encontramos que el mar de la vida se nos agita y las olas de las dificultades, las crisis y los problemas de todo tipo se incrementan y el viento aúlla alrededor de nosotros y no encontramos una salida y empezamos ¿a qué? A hundirnos. Y se nos olvida que Jesús viene caminando sobre las aguas. Y Él tiene que decirnos, bueno, dame tu mano. Él extiende su mano para tomarnos a nosotros, agarrarnos a nosotros, levantarnos, sacarnos de esas aguas tormentosas y turbulentas y ponernos en tierra firme. Él hace eso, bendito sea su nombre. Y esta expresión también de phobos, de fobia, tiene el sentido primario de salir huyendo. ¿Oyeron eso? Miren, de salir, patitas, ¿para qué te quiero?
¿Recuerdan ustedes en la Escritura cuando le llega una amenaza a Jeremías? Le llega otra amenaza a Nehemías también, porque estaban construyendo los muros rápidamente y lo citan para reunirse con él para hacerle daño. Y ese hombre dice, bueno, ¿y yo por qué voy a huir? Pues los demás le dicen, mira, mejor andate, mejor que digan que aquí corrió, que aquí quedó, saliste y aquí andate. Y él le dice, ¿y yo por qué voy a huir? No voy a salir huyendo de aquí. En cambio, muchas personas huyen por causa de este temor malo que viene a traer malos pensamientos y le turba la mente, le impide esa comunión con Dios, esa comunicación con Dios para esperar instrucciones de Dios de qué hacer en una situación como esa, que venga ese temor malo a afectarlo. Ya aprendemos acerca del temor. El temor, hermanos, es parte del castigo por causa del pecado. Busquemos en Levítico 26, en el libro de Levítico 26. Versículo 14 en adelante. ¿Listos? Oiga lo que dice la Escritura. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos, o sea, los menospreciares, y vuestra alma menosprecie mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que nadie los persiga. ¿Qué le parece? Las consecuencias del pecado son estas. El temor. Acuérdese que eso fue lo primero que sintió Adán cuando desobedeció a Dios en el huerto. Lo primero que hizo fue salir huyendo. Esconderse cuando oía la voz de Dios en el huerto. Y dijo, ahí viene, dijo, mire. Salió huyendo con la mujer. Y cuando Dios lo confronta, le dice a Adán, tuve miedo porque estaba desnudo, le dijo. Y antes estaba desnudo y no tenía miedo. El pecado trajo ¿qué? Precisamente ese temor. Por eso las personas que andan en malos pasos, ¿verdad? Cuando inmediatamente ven a la autoridad, salen corriendo. Y tal vez ellos ni andaban buscándolos a ellos, sino que buscando tomarse un cafecito con unas tustacas. Pero como ellos ya andan en la maldad, ¿verdad? Vieron a la autoridad, ¿verdad? Salen corriendo. O cuando usted ve que están deteniendo ahí en la carretera, ¿verdad? Y no andan los papeles, ¿verdad? Usted empieza a orar, sálvame, Señor. No, si usted ya es salvo. Ciérrale los ojos a los agentes que no me vean. Hazme invisible. Pues sí. ¿No querrá Dios enseñarnos algo más? ¿No querrá probarlo Dios para ver si usted miente? Y dice, se me olvidó la cartera. Pues sí. Para poder aceptar que no anda su tarjeta, que no anda la licencia. Dios va a probarlo en ese momento. Y usted empieza a sentirse mal, ¿por qué? Porque sabe
que está actuando mal. Y ya viene la malicia y usted empieza a ver qué inventa. Y no es esa la voluntad de Dios. Pero cuando usted realmente hizo algo inconscientemente, se va a notar, vean. Se va a notar que se le olvidaron los papeles. Se le va a notar que se le olvidó refrendar. Todo eso se va a notar. Y ellos ahí pueden hacer misericordia con usted. También el temor anula, fíjese bien, nuestro ejercicio del deber. ¿Verdad que usted y yo tenemos deberes que hacer? ¿Sí? Busquen conmigo en Josué capítulo 2. Josué capítulo 2, versículo 11. Dice la Escritura, las palabras de Rahab, que se las dice a aquellos espías que había enviado Josué. Dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y yo digo amén. Y esto lo dijo una impía, bien. Una mujer que no era del pueblo de Dios dijo esto, que Jehová es Dios arriba en el cielo y aquí en la tierra. O sea que ya les habían llegado a ellos en la ciudad el testimonio de cómo Dios había sacado poderosamente a Israel de Egipto, y el faraón y su ejército más grande y poderoso había sido derrotado por parte de Dios, y cómo Dios los había llevado a cruzar el río Jordán, que había crecido, se había desbordado, y el río se detuvo, y el pueblo de Israel pasó en seco. Y la gente estaba sorprendida, la gente estaba asustada, la gente estaba temerosa. Y no habían llegado los hebreos ahí a sitiar la ciudad, y era una ciudad inexpugnable, tenía grandes murallas, iba a ser difícil la conquista, tan difícil que Dios fue el que los derrotó, no fueron ellos. Dios entregó esa ciudad en manos del pueblo de Israel, porque sabía que solo Él podía derrotarlos. Pero el pueblo ya estaba, miren, lleno de temor, y ese temor les anuló el deber. ¿Cuál es su deber? ¿Cuál era el deber de ellos? Defender la ciudad. ¿Oyeron eso? Defender la ciudad. En otras palabras, ahí podrían decir, bueno, si vienen esos aquí, aquí nos vamos a dar con ellos. ¿Se mueren ellos o nos morimos nosotros? Una de dos cosas. Y el que quede vivo se queda con la ciudad y punto. Pero aquí esto no les va a salir fácil. Aquí se van a tener que dar con nosotros. Amén. Como aquella caricatura de Pedro Picapiedra con aquel ladrón que andaba asaltando las casas, ¿se acuerdan? Cómo se asustó Pedro cuando... Y él se vistió de ladrón para afectar a Vilma, ¿verdad? Pero después el propio ladrón llegó ahí y salieron corriendo. Salieron huyendo. Y dejando su deber de defender su hogar, lo dejaron a un lado. ¿Qué haría usted como esposo y padre, como cabeza de la casa, si se mete un ladrón y anda ahí adentro de su casa a la medianoche? ¿Qué va a hacer? Le va a decir a su esposa, anda, tráeme agua, mi amor. Hay que ver ella cómo sale con él. O le dice a su esposa, oigo ruidos allá en la cocina. ¿Quién andará con hambre ahí? ¿Sabe quién se tiene que levantar ahí? El chucho. No, el chucho. La cabeza del hogar. Ahí les cuentan hoy, cuando lo vean. Pero a veces ese es el que está roncando a pierna suelta.
y la más sensible es ella. Lo bueno que si ella ve al ladrón con un grito de ella, se asuste ese hombre y sale corriendo. Pero el temor anula ¿qué? El deber que nos corresponde hacer. También, esto es importante, miren, Deuteronomio capítulo 20. Vean qué interesante. Deuteronomio capítulo 20. En el versículo 8. En estas son leyes sobre la guerra, dice. Y volverán los oficiales a hablarle al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Bueno, mejor digamos, ¿quién es hombre miedoso y cobarde? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. ¿Vieron eso? Se unían a todo el ejército y les dicen, bueno, ¿quiénes tienen miedo aquí? Y tal vez no decían nada, pero solo veían abajo quién se había hecho pipí. Venía, da un paso al frente, muchachos. ¿Quiénes son los cobardes aquí? Y todos esos, miren, váyanse a su casa, váyanse para allá. No vaya a ser que me contaminen con ese miedo a los demás. ¿Oyeron? El miedo se pasa. ¿Oyeron eso? El miedo se pasa de una persona a otra. Solo recuerde cuando en aquellos tiempos de antaño que a cada rato se iba la luz aquí en San Miguel y la familia se reunía. Siempre parecía uno contando cuentos de terror. ¿Se acuerdan? Como no había luz, ¿eh? Una velita por ahí nomás. Y empezaba a hablar uno que la ciguanaba, empezaba a hablar uno que el cipitillo, empezaba a hablar del cadejo, empezaba a hablar de la carreta chillona, hablaba del padre sin cabeza, más vale que no dijo del pastor sin cabeza, porque no es. Y todos estaban así. Y cuando terminaban los cuentos de terror, nadie se quería dormir. Querían hacer vigilia, porque les daba miedo, porque se oía un chillido ahí, y la carreta bruja. Ponete los cheles del chucho para que veas. Así decían bien. Por eso los chuchos ven lo que nosotros no vemos. Por eso les agarra una gran, estar ladrando, y decían los viejitos, oyen esa latición, así dicen, la gran latición de chucho, algún espíritu malo anda ahí. Ponete los cheles para que lo vean. Imagínense. Entonces la gente estaba con ¿qué? Temor, y eso se le pasaba al otro, y los otros estaban todos ahí acurrucaditos, bien contritos estaban. Ni bulla hacía, porque el miedo se había ¿qué? Pasado de unos para otros. El miedo contamina. Así que tenga cuidado. Si usted se pone a platicar con alguien y lo ve miedoso, cobarde, mire, apártese de ahí. Porque al rato usted va a estar hablando el mismo idioma. ¿Oyeron eso? Si usted oye que alguien dice, mire, el otro año a saber cómo nos va a ir, veamos. Y el otro año va a estar peor que este, hermano. No se oye nada bueno del otro año. Ay, yo tengo ganas de morirme ya antes que venga el otro año. O tengo ganas de irme de aquí. Mire, aléjese de esa gente. ¿Oyó eso? Porque ahí hay un indicador que ya lo vamos a ver a continuación. Porque fíjense que el temor es contrario a algo que Dios quiere que usted y yo tengamos.
¿Qué es lo que nos va a catapultar a vencer a ese temor malo? ¿Y qué es eso? Busquemos en el Salmo 46. Salmo 46, aquí vemos la otra característica. Salmo 46. Versículos 1 y 2. ¿Qué dice aquí? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, dice una orden, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Qué tremendo. ¿Qué puede ver usted aquí? Que el temor malo es derrotado por su fe en Cristo. ¿Oyeron eso? Cuando usted deja que ese temor malo lo invada, le robe oportunidades, lo destruya, lo atormente y usted afecte a otros que están alrededor de usted, ¿sabe qué me está diciendo eso? De que su fe es tan pequeñita que no le alcanza a ver lo que Dios tiene preparado para usted. Por eso, el rey David en este canto dice en el versículo 3 del Salmo 56, en el día que temo, dice. O sea, él no está diciendo, hey, miren, yo soy como Juan sin miedo, ¿verdad? A mí nada me da miedo. Él no está diciendo eso. En el día que temo, dice, en el día que el temor viene a visitarme, dice él, yo en ti confío, Señor. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Se da cuenta? Lo que contrarresta el temor malo es la fe que usted tenga. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios está ahí y que es galardonador de los que le buscan y que Dios le va a bendecir. Eso es lo que Dios quiere. Amén. En otras palabras, hermano, Dios ya le dio a usted la clave. Amén. Para que cuando lo atormente el temor, venga el temor sobre su vida, afectarle su mente. ¿Verdad? Puede ser una enfermedad, puede ser la pérdida de un trabajo, puede ser la pérdida de un ser querido. Cualquier causa que el diablo quiera usar para atormentar su mente y poner temor en su corazón, para paralizarlo, para dañarlo, acuérdese de las promesas de Dios. Acuérdese de Dios. Acuérdese que no está sola, no está solo. Dios está con usted. Amén. Él es verdad y es vida. Y está ahí para sostenerlo a usted. Amén. Así que tiene que aferrarse de ¿qué? De su palabra. Dice, en Dios alabaré su palabra. Gracias a Dios, dice David, tengo su palabra. ¿Para qué? Para agarrarme de su palabra y no dejar que el temor me arrastre. Entonces ahora veamos, ya para terminar, cómo David se enfrenta a ese temor para derrotarlo. En este Salmo 56 y el Salmo 57, los dos van de la mano, ¿ok? Él escribió este canto cuando estaba siendo perseguido. Había una persecución contra él. Había todo un ejército buscándolo para matarlo. Y por eso dice en el versículo 1, mire, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Y recuérdese que David es un tipo de Cristo. Amén. Antitipo de Cristo.
todo lo que David vivió también está reflejando todo el tormento que Cristo vivió en su agonía antes de entregar su vida para salvarlo a usted y salvarme a mí. El suegro se levanta contra David y empieza a perseguirlo. Quería matarlo. Veía en él un adversario, pero es porque este hombre tenía un espíritu malo que lo atormentaba a él y eso lo llevaba a querer asesinar a su yerno, que es el que le había dado grandes victorias, es el que había guiado sus ejércitos. Y la gente decía, Saúl mató a miles y David mató a 10,000. O sea que como que dice, entre los dos estos, el ejército que tenemos es un ejército vencedor. Pero él se llenó de envidia, se llenó de celos, porque solo a él le daban 1,000 y a aquel le daban 10,000. Y empieza a perseguir a David para matarlo. David huye primero a Nob, eso está en 1 de Samuel 21, ustedes quieren leerlo en la semana. Huyó a Nob, ahí encontró al sumo sacerdote Ahimelech, y Ahimelech se sorprendió de que David llegara solo, ¿verdad? A tal punto que él pensó que andaba en una misión especial, ¿verdad? Que andaba solito, ¿verdad? Entonces, y precisamente esa fue la idea que David le dio a entender, ¿verdad? Que andaba en una misión secreta, como 007 ahí, de parte de Saúl, ¿verdad? Y le dijo, ¿no tenés comida aquí? Ah, mira, aquí están los panes de la proposición que acaban de cambiarse, ¿va? Como se cambiaban una vez por semana, aquí están, si quieres comételo. No tenés armas aquí, le dijo al sacerdote. Ah, no tenemos. Ah, mira, ya me acordé, ahí tenemos una de adorno. ¿Y cuál es? La que le quitaste a Goliat cuando lo mataste, ahí está. Imagínese qué espadita no sería, quizás así era. Salvó su pellejo. No lo mataron. ¿Qué cosa? Y después de salir huyendo ahí, ¿y para dónde agarro aquí, pues? Y se fue a meter a la cueva de Adulam. En esa cueva, ahí él solito escribió estos dos cantos, miren, el Salmo 56 y el Salmo 57. Ahí miren, el temor vino con todo. La soledad estaba, ¿qué? Atormentándolo. Y quizás allá adentro de esa cueva, tal vez usted está en esa cueva hoy, o en una parecida, y le vienen a su mente pensamientos, ¿verdad? De que usted está solo, de que no hay nadie que esté con usted, que nadie se acuerda de usted, que lo están persiguiendo para matarlo, que no haya para dónde ir, pues, porque todos lo reconocen y todos saben quién es. Y ahí estaba ese hombre atormentado, pero ahí él escribe este canto, estos dos cantos. Y aquí nos enseña él cosas muy interesantes para vencer al temor, vencer la soledad, vencer esos malos pensamientos que este hombre tenía. Y vamos a ver cuáles son, para que los apliquemos nosotros en nuestra vida. Versículos 3 y 4 que leímos al principio. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Como primer punto, hermano, cuando usted esté en esa cueva, ponga su confianza en Dios y en la palabra. ¿Oyó eso? Ponga su confianza en Dios y en la palabra de Él. En otras palabras, valga la redundancia, lea la Biblia. Tome las promesas de Dios para usted. Agárrese de Dios. Amén. Confíe en Él y Él hará, dice la Biblia. Pero agárrese de Él de verdad. Si realmente usted es un creyente, significa ese verbo que usted confía en Dios. Y qué bueno que usted se lo diga a Él. Qué bueno es cuando usted esté rodeado, que no haya para dónde agarrar, que siente que el enemigo lo tiene ya casi en su mano. Usted agárrese de Dios, invoque al Señor y Él va a hacer un milagro. Amén, agárrese de Dios. Número 2, 56, versículo 9. Dice, serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Y después, ¿qué dice?
Esto sé, que Dios está por mí. Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas que ojo no vio ni oído oyó y que no han subido al corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le amamos, dice la Biblia. Entonces, en ese momento, ¿qué debe hacer usted? Usted busque de Dios, clame a Dios. ¿Por qué? Porque qué bueno es saber que Dios está de parte suya. ¿Verdad que sí? Qué bueno es saber que Dios está de parte suya. Un oficial, platicando con unos soldados, estaban en la guerra y le decía el soldado, mire, le decía, qué bueno que, y en el fragor de la batalla, qué bueno que Dios está con nosotros, le dice. Y me imagino que al otro lado los otros ejércitos también decían lo mismo, en otro idioma, qué bueno que Dios está con nosotros. Y el oficial le dice, sí, lo bueno sería que nosotros estemos con Él, le dijo. ¿Verdad que es distinto? Son dos cosas diferentes. Él decía que bueno que Dios está con nosotros, pero ¿y usted está con Él? Pregunto. ¿O lo ha dejado en alguna otra parte? Tenemos que estar con Él. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si usted tiene la convicción que usted y Él están unidos, no importa cuál sea la situación en la que se encuentren, Dios lo va a sacar adelante, hermano. ¿Oyeron eso? Dios lo va a levantar, Dios le va a dar fuerza, Dios le va a sostener, Dios le va a dar ánimo, Dios le va a dar una salida, aunque usted no vea ninguna, Dios va a abrir esa puerta para que usted salga adelante, no importa qué es lo que le esté afectando a usted. Confíe que Dios está con usted y Dios le va a ayudar. Número 3, 56, 10 y 11. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué es lo que le llama la atención aquí? Que 2 veces aparece su palabra. ¿Se ha fijado? Él menciona 2 veces su palabra. Su confianza en Dios y la palabra de Dios que está para bendición de nosotros, le van a dar a usted y a mí el valor suficiente para contrarrestar todo temor que se venga contra usted y contra mí. ¿Oyeron eso? El temor puede venir, pero si usted se agarra de Dios, confía en Él y confía en su palabra va a aumentar su fe y su fe le va a ayudar a sobreponerse sobre ese temor malo y lo va a hacer a usted estar firme y va a poder decir, yo sé en quién he confiado. Amén. Veamos el siguiente aspecto. 56:12. Sobre mí, oh Dios, están tus votos y te tributaré, ¿qué? Alabanzas. ¿Se ha fijado, hermano, que cuando uno está en situaciones tan difíciles como las que tenía David en este momento y las que puede tener usted ahora, se ha fijado que generalmente hacemos votos delante de Dios? ¿Qué es eso? Nos comprometemos con Dios, ¿verdad? Mucha gente dice, Señor, si me sanas de esta enfermedad, yo me voy a entrar al ministerio de evangelismo con el hermano Francisco y voy a andar evangelizando con ellos. Voy a ir al hospital, voy a ir a las colonias, por las calles, voy a ir a Usulután, voy a andar compartiendo la palabra si tú me sanas. Pero ni modo, si me muero, pues ya no voy a poder ir. ¿Qué es eso? Es un voto, ¿verdad? Un compromiso. Ay, Señor, mira, si tú me das ese trabajo, yo voy a diezmar porque ves que ahora no me alcanza.
y hacemos un voto, hacemos un compromiso delante de Dios. Y aquí David está diciendo que está dispuesto a pagar ¿qué? Sus votos. Y el problema es que mucha gente, después que el problema ha sido resuelto, que Dios le dio una salida de los votos, miren, ni se acuerda. No se oye, ¿verdad? Ni se acuerda ya. ¿Cuántos estarán aquí que hicieron promesas al principio del año? Y hoy ya va a terminar el año y la promesa y el voto. Mejor voto que se pusieron. Un poco más trompudito anda ahí. Y no se acuerda de la promesa que le hizo al Señor. Pues David dice que está dispuesto ¿a qué? A cumplir su promesa, su voto. Y por último, en el Salmo 57, que está unido a este, de los versículos 7 al 11, que dice, 57, el 7 al 11. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Amén, gloria al Señor. ¿Qué es esto, hermano? Es que a pesar de las crisis, a pesar de las dificultades, este hombre le daba la alabanza al Señor. Amén. Y a veces hemos cantado eso, que no importa qué circunstancia estemos viviendo, que siempre le vamos a alabar, que siempre vamos a cantarle. Pero miren, esa alabanza se canta bien rico, ¿verdad? Y bien galán, cuando todo está bien. Pero a la hora de vivir lo que estamos cantando, con que hay gente que no canta estando bien. ¿Oyeron eso? Yo no sé si ven ustedes después los cultos que están grabando ahí los hermanos de comunicaciones. De vez en cuando hagan un paneo aquí con la gente, miren, con las alabanzas, para que se vean ustedes ahí. Para que vean la llanura, cómo se mira. ¿Verdad? Están unas alabanzas de júbilo. Como que están jugando las estatuas de marfil. Son 1, 2 y 3. Al nomás entrar aquí, quedó frisado. Y levanten la mano. Ni la ceja levanten. Nada. Pueblos todos batir las manos. Como que ya está muerto en la caja. ¿verdad? Qué barbaridad. No hay vida ahí, pues. Oye, no hay vida, no hay gozo, no hay júbilo, no hay nada. Y eso que está bien, ya le dieron el aguinaldo. Ya viene la quincena. Ya viene la indemnización. Todos los regalos navideños, la cena navideña, las canastas. ¿Y qué necesita, pues? Un mortero de $100 debajo de la silla. Quizás eso necesita, ¿ver? Un bombazo para que vuelva a la vida. ¿ver? Y hay otros que no, están con su dolama ahí, con la artritis, y levantan las manos. Y está adorando al Señor. ¿Oyeron eso? Está adorando. Le cuesta estar parado, pero ahí se para, ¿me entiendes? Porque el espolón ahí, ¡ay, Señor! ¿Y para qué dijo este hombre que nos paremos? Bueno, me voy a parar, Señor, y te voy a alabar. ¿Entiendes? Y lo está haciendo de corazón, ¿para quién? Para Dios. Y hay problemas y dificultades. Acaba de perder el trabajo, le robaron la cartera cuando venía para acá en el bus. Pero el bus lo va a llevar gratis al regreso. Amén.
Y viene llorando porque ahí traía el diezmo para el Señor. Se lo llevaron el diezmo. Pero está aquí, ¿qué? Adorando al Señor, glorificando al Señor. Amén. ¿Qué le parece? Mire, cuando tomamos la actitud correcta en medio de las dificultades y no dejamos que el temor nos invada y el temor nos robe la bendición, viene la bendición de Dios. David aprendió eso en la cueva, ¿verdad? Me imagino que al estar en la cueva decía, ¿y yo por qué le tengo miedo a mi suegro? Pues? Tal vez a mi suegra, ¿verdad? ¿Y por qué al suegro? Y no maté a aquel gigante, pues Dios me ayudó. Y yo he peleado con los osos, he peleado con leones. ¿Y por qué? ¿Y por qué me voy a estar escondiendo aquí, pues? ¿Y por qué voy a tener miedo, pues? Yo me voy a levantar de todo esto. Y empieza a adorar a Dios. ¿Y sabe qué pasó, hermano? La Escritura dice que de repente empezó a llegar la familia de él, los amigos, cuando se dieron cuenta que estaba ahí, vivía en esta cueva. Miren, se fueron ahí donde estaba él, se fueron a vivir con él. Miren, ahí se acabó la soledad, ahí se acabó el temor. Llegó un montón de 600 personas habían ahí con él y se hizo un ejército poderoso que estaba con él para ayudarle, defenderlo, sostenerlo y sacarlo adelante. Gloria al Señor. ¿Todo por qué? Porque venció al temor. Venció ese miedo. Y lo venció porque le creyó a Dios. Le creyó a su palabra. Y le creyó que Dios puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Amén. Así que, hermanitos, por favor, cuando venga ese temor malo, amén, no le dé cabida a usted. ¿Oyeron eso? Puede venir en cualquier instante, por cualquier cosa puede venir. Usted deséchelo, tómese de las promesas de Dios y salga adelante. ¿Oyó eso? No deje que eso lo paralice, no deje que eso le inhiba toda su acción, que anule su fe. No, al contrario, agárrese de la fe en Dios, levántese y siga adelante. Y mantenga ese temor bueno, ese respeto a Dios, esa prudencia, esa sabiduría, esa cautela, incluso hasta para hablar. Mire, úselo para bien. Esa es sabiduría, temor de Dios, y también es la inteligencia, apartarse de lo malo. Amén. Así que por favor, seamos conquistadores. El año va a terminar ya. ¿Cuáles han sido sus conquistas? ¿O ha sido un espectador más y solo ha visto pasar los meses del año? ¿Cuáles son las conquistas que usted tiene a fin de año para ponerlas delante de Dios y decirle, Señor, gracias, logramos esto este año, obtuvimos esto este año con tu ayuda, gracias a ti, Señor, mira lo que traemos aquí? Queremos bendecir. Va a venir con los brazos cruzados el 31. Este ha sido el año más malo de los malos que hemos tenido. Nos ha ido mal todo este año y creo que el otro va a ser igual o peor. ¿Qué le parece? Si el Señor está con nosotros, oiga bien esto, si el Señor está con usted, no hay días malos, no hay mes malo, ni hay año malo. ¿Oyeron eso? Aún la muerte es una bendición. ¿Por qué? Si nos morimos, no nos vamos con Él, pues. Y si nos quedamos aquí, estamos con Él. Entonces, siempre ganamos con Él. Amén. Siempre salimos ganando con Él. Así que, agárrese de Dios. Agárrese de la palabra. Lea la Biblia. Busque un discipulado. Entre al instituto bíblico. Conozca más de Dios. Y eso va a hacer que su fe sea fuerte y usted pueda vencer ese temor malo. Vamos a orar, inclinen su rostro.